Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay un periodo en la historia de Europa enormemente sugestivo y enormemente trágico, que fue el de la historia de Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la llegada de Hitler al poder, lo que se llama la República de Weimar, porque en esa ciudad es donde se aprobó su constitución. Bueno, es difícil concentrar mayores catástrofes y calamidades en menos tiempo. La República de Weimar pudo haber sido realmente una obra extraordinaria y, sin embargo, todo se conjuró para echarla abajo, todo alemanes incluidos. Hoy hablaremos de eso, la República de Weimar. Entre la derrota de la Primera Guerra Mundial y la llegada de Hitler al poder, transcurrieron 14 años durante los que Alemania intentó una experiencia de república democrática, la República de Weimar, así llamada porque en esa ciudad se promulgó la Constitución que vertebró el país. La experiencia fue un fracaso por la sucesión de crisis económicas y por la fortísima inestabilidad interna. La primera fase de la República de Weimar vino marcada por el caos político y las catastróficas consecuencias de las reparaciones de guerra. En 5 años hubo nada menos que 21 intentos de golpe de Estado, 18 de la extrema izquierda y 3 de la extrema derecha, además de tentativas separatistas igualmente sangrientas en Reinania y en Palatinado. La economía, mientras tanto, entraba en un vértigo de locura por las durísimas reparaciones de guerra impuestas por los vencedores y la propia ineptitud de los gobernantes de Weimar bajo la presidencia del socialista Ebert. Alemania optó por imprimir dinero a mansalva, lo cual generó una inflación descabellada. Un vaso de cerveza costaba 4.000 millones de marcos. Semejante situación benefició enormemente a los más ricos, que se lanzaron a comprar empresas y bienes a precios de saldo, mientras la clase media desaparecía hundida en la pobreza. La locura no cesó hasta que se adoptó una nueva moneda, el marco consolidado, Rentenmark. Bajo la dirección de Stresemann, Alemania pareció conocer una etapa de cierta prosperidad económica y de relativa tranquilidad social entre 1924 y 1929. Pero todo se vino abajo con la crisis económica mundial de otoño del 29, que suspendió 2 préstamos exteriores. La economía volvió a hundirse. En lo político, la fragmentación parlamentaria impedía llegar a acuerdos que permitieran trazar planes de recuperación a medio plazo. El paro se multiplicó por 6 en 4 años, de 900.000 parados en 1928 hasta 5,5 millones en 1932. Una auténtica catástrofe. El descontento, a su vez, atizó el crecimiento de comunistas y, sobre todo, de nacionalsocialistas. Cuando alguien intentó reaccionar, esta vez formando un partido que devolviera autoridad a la República, ya era demasiado tarde. La República de Weimar había muerto. Inevitablemente vendría el Tercer Reich de Adolf Hitler. Fernando Pado, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Qué sugestiva es la Alemania de Weimar, ¿verdad? Con la metrópolis de Fritz Lang, Marlene Dietrich cantando Un ángel azul y todas esas cosas. Y vaya catástrofe, por otra parte. Pues una catástrofe casi sin precedentes, efectivamente, una catástrofe en todos los órdenes, en el orden moral, económico, político, todo ello muy relacionado y producto, claro, de la derrota del año 18, de noviembre del 18, que es, a su vez, lo que permite que se proclame la República de Weimar. Un desastre, iba a decir de principio a fin, pero no, es verdad, como se ha dicho, que hubo los años de Stresemann del 24, finales del 24, 1925, hasta el 29. Stresemann, además, muere unos días antes. Claro, muere a comienzos de octubre del 29. ¿no? O sea que no llega a conocer, claro, la crisis, excepto esos 4 o 5 años, el resto de la República de Weimar fue efectivamente un desastre. Quizá hay que empezar por el principio, es decir, no se trata de una democracia asentada en un país, digamos, con una transición después de una guerra en la que, bueno, uno se resigna a la derrota, sino que es una democracia impuesta por parte de la población y solo por parte de ella, porque la corona se tiene que marchar, el Kaiser Guillermo II, después de sucesivas revoluciones y una derrota militar, cuando una buena parte de la población es que no quiere que se vaya. Claro, y esa es una de las causas fundamentales del fracaso de Weimar. Creo que Sebastian Haffner el que señala que, claro, la piel de los alemanes realmente no había cambiado en una gran parte, ¿no? Por ejemplo, los maestros, los profesores, los jueces, los policías seguían siendo los mismos de la época imperial, ¿no? En consecuencia, claro, había una especie de superposición de una sobrearquitectura política, digamos, pero sobre una infraestructura que verdaderamente se correspondía con lo que había sido Alemania anteriormente. Por ejemplo, valga como ejemplo cuando se produce
produce el golpe del Putsch de Múnich de 1923, el juez que condena a Hitler a 5 años y que finalmente solo le impone, solo cumplirá 1, es un juez que simpatiza enormemente con la defensa que Hitler hace de su causa ante el tribunal, ¿no? Es decir, esa ausencia, por decirlo de alguna manera, de demócratas a la europea en Alemania impide el funcionamiento de la República, ¿no? Hay en aquella República dos partidos fundamentales, que en realidad no son dos, porque son una miriada de agrupaciones. Están por una parte los socialdemócratas, Friedrich Ebert y compañía. Está por otra parte el Centrum Católico, que a su vez están compuestos por mil cosas, porque hay católicos, hay protestantes, hay un poco de todo. Ninguno se lleva bien y da la impresión de que en realidad ninguno tiene una idea a largo plazo. Claro, en la crisis de Weimar, efectivamente, la crisis de Weimar hay un trasfondo de ese fin de guerra, de esa crisis económica brutal, etcétera. Pero hay un problema específicamente político. Hay un problema específicamente político porque la disposición constitucional que obliga a una representación directamente proporcional de los resultados obtenidos en las urnas y trasladar esa proporcionalidad al Reichstag, lo que hace es que vuelve inviable la formación de un gobierno, digamos, con un carácter permanente. Sí, perdón. No, que es lo que denuncia Carl Schmitt como la crisis del parlamentarismo. Sencillamente es inviable un parlamento así. Es inviable porque esa representación proporcional impide que se forme un gobierno. Mientras el SPD, el Partido Demócrata y el Centrum son los pilares del sistema y son los partidos mayoritarios y no hay más problema, bien, se trata de conseguir apoyo cuando gobierna uno de los otros y ya está. Pero cuando empieza a surgir el DNVP, cuando empieza a surgir el NSDAP, los nacionalistas, el NSDAP y el Partido Comunista Alemán, en 1932 tienen 2/3 partes del Reichstag. Por lo tanto, impide que gobierne ningún gobierno, digamos, afín ni ningún gobierno que quiera sostener la República, pero entre ellos tampoco son capaces de gobernar, porque no puedes hacer un gobierno entre nacionalistas, nazis y comunistas. Con lo cual, llegamos a un callejón sin salida en el cual se gobierna por decreto. Desde Brüning, desde 1930 a 1933, que llega Hitler al poder, se gobierna por decreto. Y hay que recordar además que con Hindenburg, que es el último presidente, diciendo que en realidad él lo que querría sería un regente, hasta que venga otro rey, con lo cual estamos un poco como estábamos. Hay un aspecto interesante que quizá marca para siempre la República, que fue la destrucción brutal de la clase media a partir de la gran inflación de 1922-23, que en realidad es producto no tanto de las reparaciones de guerra, que fueron duras, pero más o menos se bandearon, como de un gigantesco error económico con la puesta en circulación masiva de dinero y más dinero y más dinero, que finalmente hundió por completo el sistema. Efectivamente, por increíble que parezca, el gobierno alemán lo que hizo fue para financiarse sin necesidad de subir impuestos, para paliar el gasto público, para aumentar el gasto público sin aumentar la presión fiscal, lo que hizo fue emitir más dinero. Y de esa emisión de dinero se produjo un crescendo continuo hasta llegar a una hiperinflación absolutamente disparatada. A finales del 23, en noviembre del 23, el dólar me parece que se cambiaba por 4 billones de marcos. 4 billones con B, además billones de los nuestros, o sea, millones de millones. 4.000 millones de marcos, un vaso de cerveza, una cosa de locura, en fin. Eso es. Eso hace que la gente que tenía dinero y posibles empiece a comprar empresas, por ejemplo, que al día siguiente, con esa inflación, van a valer la mitad, con lo cual hacen grandes fortunas al mismo tiempo que la clase media prácticamente desaparece en el país. Efectivamente. Hay una diferencia entre las dos crisis, digamos, la de 1922-23 y la crisis del 29, una diferencia grande en lo que hace a lo que afecta a las élites. En la del 23, las élites no solamente salen incólumes o indemnes, sino que además salen reforzadas, porque lo que se hunde es la clase media, son los ahorros de la clase media, las pequeñas y medianas empresas. En cambio, en la crisis de 1929 ya no, ya resultan directamente afectadas las élites sociales alemanas y, por tanto, digamos que las disposiciones políticas que toman son enteramente diferentes. En cualquiera de los dos casos se arruina la clase media, una clase media con miedo a esa proletarización, que además es cierta porque temen el ascenso del Partido Comunista. Sin el Partido Comunista no se entendería el final de la República de Weimar y las reparaciones de guerra. A esto quería ir yo si nos queda un poco de tiempo. Es muy interesante esta comparación de las dos crisis, efectivamente. La primera destroza la clase media, crea un país que gracias a Stresemann y los cambios económicos de Hjalmar Schacht, que luego seguirá con Hitler, por cierto, y después en Arabia Saudí, si no creo, después de la guerra, bueno, reorganiza la economía, pero en el 29 llega la crisis norteamericana, los préstamos americanos evidentemente dejan de llegar y por tanto la industria se queda sin pulmón. Y el paro se multiplica en 3 años por 6. Es que es impresionante. Pasas de 800 y pico mil parados a casi 5 millones en nada, en 2 años o 3 años. Cuando Hitler se hace cargo del poder,
autores, digamos, nada concomitantes con Hitler y escribiendo muchos años después, o sea, no se trataba en aquel momento de agradar al poder, calcularon realmente el paro en 1900, finales del 32, comienzo del 33, en 7 millones. Fíjate. Un 40% de la población activa alemana, que entonces era casi toda masculina, aunque ya había una incorporación de la mujer al mercado laboral. O sea, una cosa absolutamente desconocida. Aquella crisis, claro, precipitó el final del régimen, de un régimen, por otro lado, que hacía tiempo que gobernaba de esa manera, ¿no? Con decretos leyes. Por tanto, cuando se nombra a Hitler canciller, no hay una gran diferencia, porque se lleva prácticamente 3 años gobernando sin parlamento. Entendido. Los comunistas, creo que nos queda un poquito de tiempo para hablarlo porque es muy importante. Es decir, la República de Weimar empieza bajo la presión de las revoluciones comunistas, espartaquistas se llamaban, en diferentes lugares de Alemania, y el ministro socialdemócrata Noske tiene que echar mano de los cuerpos francos, todos ellos de extrema derecha, es interesante, hipernacionalistas, para sepultar a los comunistas. Claro, las primeras revueltas efectivamente son de los espartaquistas de la extrema izquierda. De hecho, se producen antes del final de la guerra y es lo que alimentará la leyenda, digamos, de la puñalada por la espalda, pero que tiene leyenda que tiene un cierto pozo de realidad porque efectivamente la extrema izquierda mueve contra el Kaiser y contra lo establecido, digamos, a los, sobre todo a los marineros, la base de Kiel, y también a los soldados, intenta rebelarlos. Y efectivamente sucede eso, sucede que hay una auténtica miríada de revoluciones a lo largo de todo el territorio del Reich que intentan, claro, dar un golpe de Estado, proclamar la revolución que sería, digamos, coetánea contemporánea de la revolución bolchevique. No podemos olvidar el pánico que había en Europa. Eso. Y luego el papel del Partido Comunista durante toda la época de Weimar será un papel que favorecerá enormemente el ascenso del nazismo y, por tanto, la liquidación de la propia República. Durante mucho tiempo el gran peligro de Weimar no estuvo a la derecha, estuvo a la izquierda. Y llegaríamos al año 32, sin embargo, con la izquierda amenazando mucho, pero anulada. Es interesante porque en ese momento la buena parte de la población alemana ya no quiere una revolución proletaria, quizá porque ya están proletarizados, que no querían, sino que lo que quiere es otra cosa, claro. Y además el Partido Comunista se ha encargado por órdenes de Moscú de dinamitar todo posible entendimiento con la izquierda, con el SPD, de formar un frente común. Eso facilitará enormemente el ascenso de Hitler al poder y la liquidación de Weimar. Claro, no hay una posibilidad de sostener el régimen sencillamente porque el KPD no quiere que se sostente el régimen, porque en la ortodoxia marxista-leninista la llegada de Hitler al poder es el acercamiento a la etapa de la Revolución Socialista. Entendido. Decía Müller van den Broek, uno de los pensadores de los años 20-30 en Alemania, que lo que había ocurrido en Alemania es que se había desburguesizado, es decir, se había muerto la clase media. Sin clase media no hay democracia posible. Y eso es probablemente lo que le pasó a la República de Weimar, cosa, por cierto, que conviene tener en cuenta hoy cuando en Europa estamos viendo cómo la clase media se depauperiza a marchas forzadas. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y a ustedes, como siempre, hasta mañana aquí en Tiempos Modernos. Gracias por estar ahí.